del hecho armado. Esto también se insiste en el sentido en que el hecho armado, si bien el conflicto bélico ha sido algo que bueno, lo hemos repudiado posteriormente, sin embargo, no es la causa de los obstáculos que hay actualmente para resolver el problema. Bueno, el conflicto armado. El conflicto armado, estamos en el 40 aniversario del conflicto armado. Y bueno, por un lado ha sido un hecho que generó una dictadura militar la más sangrienta de la historia argentina. Sin embargo, eso no puede ocultar los sacrificios humanos de las personas que allí murieron, los veteranos, las veteranas, las familias. Por lo tanto, hay un día, el Día del Veterano, en el que se les reconoce y se les recuerda. Y yo quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo vivimos el conflicto de las Malvinas los argentinos y las argentinas que estábamos viviendo en España en ese momento. Para nosotros fue algo desgarrador, porque por un lado era algo que estaba realizándolo una dictadura terrible, de la cual muchas de nosotras habíamos escapado. Había gente que había sido torturada, había gente que tenía familiares y amigos desaparecidos. Es decir, era una situación muy compleja, porque por un lado no podíamos, apoyar a esa dictadura, pero por otro lado era una reivindicación tradicional del pueblo argentino, está en nuestro ADN, yo creo. Y entonces, ¿qué hacíamos? Y veíamos cómo el pueblo argentino apoyaba. Entonces, yo creo que nos volvimos un poco locas y locos y hacíamos lo que podíamos. Nos empezamos a reunir algunas personas. ¿Cómo explicábamos a los españoles lo que ahí estaba pasando? En algunos casos pusimos algunas mesas informativas, como en Cibeles, por ejemplo. Y lo que pasaba era terrible para nosotros, porque la izquierda española no comprendía qué era lo que estábamos apoyando. Incluso apoyaba a Inglaterra, la izquierda española, porque era una democracia contra una dictadura. Y quienes se acercaban cuando estábamos en las mesas eran los falangistas, los franquistas, que nos saludaban, nos abrazaban diciendo Gibraltar español. Imaginaros nuestra situación en ese momento. Era un momento muy, muy difícil. Y además, claro, nosotras desde Europa teníamos una mirada más completa geopolítica que lo que tenía la gente allí, que solo se enteraba de lo que les contaban los de la dictadura. Yo hablaba con mi familia y les decía, vamos a perder. No, vamos a ganar. Los soldados de Corrientes, veíamos a los soldaditos correntinos, diciendo, la República de Corrientes va a recuperar las Malvinas. Sabíamos que los iban a matar a todos, ¿sabes? Iban los gurkas, ¿os acordáis de los gurkas, que eran estos temibles, en una división de Nepal, terribles, que daban miedo solo de verlos? Es decir, sabíamos, y ahora además sabemos, que en ese momento no lo sabíamos, que se enviaron armas nucleares a Malvinas. Entonces, sabíamos que se caminaba hacia el abismo, pero nosotros no podíamos hacer nada desde aquí, más que pues lamentar, más que avisarle a los que conocíamos y decirle, esto no va a funcionar. Justamente, fueron días de terrible angustia, las 10 semanas que duró el conflicto. Y justamente nosotros sabíamos perfectamente bien que la Thatcher estaba en su momento más bajo de popularidad. Y sabíamos que el tema Malvinas le iba a solucionar su falta de popularidad con ardor patriótico, ¿no? Hemos sido atacados los ingleses, ¿no?
Y fijaros que el otro día vi en las noticias a Boris Johnson haciendo lo mismo. Boris Johnson, que está en las horas más bajas, sale reivindicando la guerra de las Malvinas e incluso dice que las va a visitar. Otro que está en horas bajas y utiliza este elemento para ganar popularidad. Nosotros veíamos todo lo que estaba pasando y sabíamos que para la Thatcher esto era algo caído del cielo. Por otro lado, sabíamos perfectamente que Estados Unidos no iba a cumplir las promesas que le estaba haciendo a la dictadura militar y que iba a darle espalda como luego ocurrió. Justamente el informe Rattenbach, que es un informe que lo hace la propia dictadura militar, que le encarga a un grupo de militares que analice la actuación de los militares en la guerra, dice que además de criticar las cuestiones tácticas o estratégicas puramente militares, dice que tuvieron una absoluta falta de perspectiva y de contexto geopolítico. De hecho, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se consiguió apoyo, solo por muy pocos países pensaban que los no alineados iban a apoyar y no apoyaron. Quiero deciros que Chile votó a favor de Inglaterra, porque el rumor que corría era, después de atacar las Malvinas, nos toca a nosotros. Bueno, cuestión que la rendición llegó el 14 de junio, que es el día del veterano, de la veterana, que también se hacen actos en la Argentina, y se saldó con pérdidas de vidas humanas, 650 argentinos y 255 británicos. Y de los 650 argentinos, 353 fue por el hundimiento del ARA General Belgrano, que no sé si lo recordáis, que precisamente cuando los militares dan la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, la Margaret Thatcher ordena hundir el barco escuela fuera de la zona de exclusión para de esta manera prohibir cualquier arreglo pacífico. Bueno, no voy a seguir mucho más, pero el tema es maravilloso, interesantísimo. La cuestión Malvinas es una cuestión de Estado en este momento de Argentina, es una causa nacional, tiene motivos geográficos, históricos, además de haber algo emocional para todas las argentinas y argentinos, vivamos donde vivamos, ¿no? Y el actual gobierno argentino ha mostrado su voluntad de recuperar la vía diplomática, actualmente muy deteriorada, porque hace 40 años que no hay ninguna relación con el gobierno inglés en relación a este tema, ni con las islas, no hay ninguno. Han dejado congelado el tema como si no hubiera pasado nada en estos últimos 40 años. Y el esfuerzo actual del gobierno se materializa en la reapertura de la Secretaría de Malvinas, Antártidas y Atlántico Sur en el ámbito de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene jerarquía de embajada, ¿no? Y a quien han puesto al frente de esta secretaría es a Guillermo Carmona, exdiputado por el Frente de Todos, que es uno de los ponentes que vamos a tener hoy. Dentro de esta secretaría hay un área académica y vamos a contar con 2 personas del área académica para que nos den un panorama de tipo histórico y geográfico. Vamos a ver también, antes de ver las intervenciones desde Argentina, veremos un documental que se hizo en el canal Encuentro, que también nos sitúa en la problemática. Bueno, ponemos el documental. Gracias. Las Islas Malvinas constituyen uno de los archipiélagos más importantes del Atlántico Sur, formado por algo más de 200 islas islotes, donde se destacan 2 principales, la isla Gran Malvina al oeste
y la isla Soledad al este. La flora más común son los arbustos, y la fauna autóctona que se encuentra son cetáceos, lobos marinos, pingüinos y aves, como la gaviota. La temperatura máxima promedio en enero es de 12,8 grados centígrados y en julio 3,9 grados centígrados. En las islas, más de la mitad de los días del año son lluviosos. El clima y la geografía es lo más parecido a la Patagonia. Yo diría que lo que es sobresaliente no es ni el frío ni la nieve, sino que es el viento. Es un viento realmente continuo y muy fuerte, que también es lo que pasa en la Patagonia, sobre todo en la Patagonia de la costa atlántica, ¿no? Las Malvinas son parte de la Patagonia Austral. Se encuentran a 480 kilómetros de la costa argentina y a más de 13.000 kilómetros de distancia de Inglaterra. Desde su usurpación en 1833, los ingleses han colonizado sus tierras y, según el último censo, en la actualidad habitan 2.955 personas, de las cuales 1.339 son nativas. Yo soy de una familia tradicional isleña, cuyos bisabuelos, hasta mis nietes, son todos malvinenses nativos. Mis tatarabuelos fueron oriundos de la Gran Bretaña, por lado paterno irlandeses y por lado materno escocesa. Es algo característico, digamos, de la colonización británica. Se llevaba a cabo con los, digamos, nacionales periféricos de la Gran Bretaña, irlandeses, galeses, escoceses, etc. Y únicamente los ingleses eran el personal de autoridad en los lugares que colonizaban. Durante todo el siglo XX, la cuestión Malvinas atravesará la cultura nacional como uno de los grandes temas pendientes de los argentinos. La escuela, entre otras instituciones, ayudó a transmitir este símbolo que resume el derecho a ejercer la soberanía y la construcción de una identidad nacional. ¿Por qué se sostiene tanto tiempo este reclamo por Malvinas, este anhelo por Malvinas, incluso cuando haya habido quizá momentos más vagos, momentos más de hondonada en la memoria popular? Efectivamente, hay algo que tiene que ver con la memoria colectiva, la memoria popular de una sociedad. Seguramente la escuela jugó un papel, aunque diría, no es enteramente el papel que jugó la escuela. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Desde una samba hasta lo que escribió nuestro gran poeta José Hernández, lo de Paul Brusac, lo de Alfredo Palacios, los debates parlamentarios. De una u otra forma, esto se fue sosteniendo, haciendo que efectivamente Malvinas siga siendo un reclamo legítimo, sostenido, unánime. Malvinas estará siempre cerca y presente en la voz y los escritos de pensadores, artistas y poetas, cada cual desde sus perspectivas ideológicas, políticas y culturales. Hablar de Malvinas para ellos es una forma de discutir y repensar la nación. Entender cómo se llega a ese consenso es una de las maneras de revisar nuestra propia historia como país. El escritor del Martín Fierro, José Hernández, uno de los hombres que construyó una manera muy potente de pensar y ver la patria, fue el primero en convertir a Malvinas en un tema nacional, allá por 1869, cuando publica en su periódico El Río de la Plata una serie de notas dedicadas a Malvinas en forma de cartas, escritas por su amigo Augusto Lasserre, quien acababa de regresar de un viaje a las islas, en poder británico. Con estas notas, Hernández interpela al gobierno de ese momento y a los que están por venir al escribir dos conceptos muy importantes. El primero es que esas islas, por su posición geográfica, son la llave del Pacífico y están llamadas a un gran porvenir. Y el segundo
es que la integridad del territorio y los intereses de los argentinos son derechos que no prescriben jamás. Estas ideas son profundizadas en 1892 por el historiador Adolfo Saldías, en su libro Historia de la Confederación Argentina, más específicamente en el capítulo 19, titulado Las Islas Malvinas. En 1910 es otro pensador, el francés nacionalizado argentino y director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, quien trabaja sobre el tema Malvinas. Paul Groussac era un francés que había llegado de muy jovencito a la Argentina. Pasó a ser uno de los destacados integrantes de lo que fue la generación del 80, que se distinguía por su liberalismo, se distinguía por esta suerte de mixtura entre liberalismo económico, liberalismo intelectual y conservadurismo político. Paul Groussac es aquel que escribe este libro tan importante sobre Malvinas. Y son páginas en donde lo que hace Paul Groussac es señalar una y otra vez los derechos argentinos sobre las Malvinas. Si en los siglos pasados Inglaterra había dominado el mundo porque dominaba los mares, en el siglo XX su hegemonía será a través de herramientas mucho más efectivas: las presiones económicas y las propias contradicciones y debilidades de los gobiernos. A causa de la crisis económica de 1929 y debido a los ajustes en los países desarrollados, en Argentina entra en crisis el modelo agroexportador, sobre el cual las élites del siglo XIX habían basado sus sueños de grandeza y de potencia. Restablecido el imperio de la normalidad y puesto de nuevo el pueblo en posesión de sus derechos, toca al ejército y la armada volver sin dilación a encarar su honrosa misión. Es el comienzo de la década infame. La presión para Argentina comienza cuando Inglaterra decide comprar alimentos solo a miembros de sus ex colonias, el Commonwealth. Argentina pierde así la venta de carnes, su principal fuente de ingresos. Como medida de salvataje del gobierno de facto de Agustín P. Justo, en mayo de 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo firma un acuerdo con Sir Walter Runciman por el Reino Unido, que garantiza a los capitales ingleses el control del 85% de los frigoríficos. Además, el pacto incluye un apartado secreto. Argentina se compromete a crear el Banco Central con mayoría de funcionarios británicos y se entrega a Gran Bretaña el monopolio de los medios de transporte argentinos. A cambio, Inglaterra acepta seguir comprando carne, pero a precios mucho más bajos que los de los mercados internacionales. Sin embargo, no todos los sectores políticos acuerdan con este pacto bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. El demócrata progresista Lisandro de la Torre encabeza una investigación sobre el comercio de la carne, que estaba sospechado de corrupción tras la firma del pacto Roca-Runciman. Pero la respuesta es feroz. Sufre un atentado en el propio Congreso de la Nación, donde muere su compañero y senador Enzo Bordavere. Aislado, de la Torre renuncia a su banca. Al mismo tiempo, desde el socialismo, el senador Alfredo Palacios también denuncia los acuerdos con Inglaterra y vuelve a instalar la causa Malvinas. Para ello, retoma algunas de las ideas de Paul Groussac. En 1934 presenta un proyecto de ley para que este libro sea traducido y sea de lectura obligatoria. Alfredo Palacios dice: para los ingleses esas islas son islas miserables. Valen tan poco como nuestros pobres, como nuestros gauchos, como nuestros trabajadores. También es importante la posición marcada por uno de los grupos militantes del radicalismo disidente, que tendrán mucha importancia en el pensamiento nacional. Arturo Jaureche, Raúl Escalabrino Ortiz y Homero Mansi son algunos de ellos. En sus escritos se enfrentan al imperialismo económico instaurado y, reunidos en la Fuerza de Orientación de la Joven Argentina, Forja, denuncian que el monopolio británico atenta contra la soberanía argentina tanto como la usurpación de Malvinas. Los documentos de Forja afirman, en todos sus encabezados: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. En 1946 llega al gobierno Juan Domingo Perón. La visión del nuevo gobierno sobre las relaciones con Gran Bretaña está mucho más cerca de la de Forja
que la de los anteriores gobiernos. Mientras en el país se discute la dependencia de Gran Bretaña, en las colonias de Asia, América y África, surgen cada vez con más fuerza movimientos nacionalistas que reclaman su independencia. El Imperio Británico entra en crisis y las luchas por la descolonización encuentran su lugar en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Argentina es un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. En 1945 fueron 51 los países que acordaron el nacimiento de la ONU. Hoy somos 193 países. Esto demuestra que las Naciones Unidas ha atravesado un muy exitoso proceso de descolonización en el mundo, en donde desde 1945 al 2012 se han creado la diferencia que va entre 193 países miembros y los 51 miembros originarios. Perón comprendió inmediatamente el nuevo tablero geopolítico y en las 2 primeras sesiones de Naciones Unidas, Argentina expuso su caso y reclamó sus derechos sobre Malvinas. Para la Argentina es un lugar clave en lo que se refiere a su vocación de integración multilateral. Nosotros creemos que la política internacional necesariamente debe viabilizarse a través de espacios compartidos por los distintos actores. Y es en ese marco en donde la Argentina viene realizando desde siempre una acción muy importante. Hay que tener en cuenta que nuestro país se prepara para ser por 9ª vez miembro no permanente del Consejo de Seguridad y es probablemente el único país de la organización que ha tenido 2 presidentes de la Asamblea General. Desde el nacimiento de la ONU, ya no habrá más reclamos aislados ante Gran Bretaña, sino que el tema se discutirá delante de las naciones de todo el mundo. En las islas, mientras tanto, al promediar los años 40, la población apenas alcanza los 2.000 habitantes. La guerra y la crisis en la metrópoli han endurecido aún más las difíciles condiciones de vida. Es una vida muy, muy sencilla porque no había mucha elección. Una vida en la cual se aprendía a vivir con lo mínimo el máximo tiempo posible. ¿Por qué digo esto? Porque por el sistema de abastecimiento a Malvinas hasta la década del 70 era netamente marítima. Una comunicación mensual entre Puerto Argentino y Montevideo y una navegación cada 3 meses y medio, 4 meses de la Gran Bretaña para abastecer el territorio. En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1514, que proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Para ello enuncia 2 principios básicos: la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial. La descolonización es parte de la agenda mundial y Argentina se convierte en un activo miembro de esa causa. La peculiaridad de Malvinas es que es un caso de integración, de integridad territorial, en donde hay un territorio colonizado, que son las Islas Malvinas, ocupado por una potencia extranjera, por la potencia colonizadora, ha expulsado a la población original y ha llevado colonos, que son ciudadanos británicos, y los mantiene allá. El criterio era de que el nativo hay que educarlo, hay que formarlo y hay que darle las posibilidades mínimas para que no provoque un éxodo de la colonia y de ser despoblado o con una población mínima, ese supuesto derecho inglés cae por su propio peso.
The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves, and as long as they want to remain part of the United Kingdom and be British, they should be able to do so. That is absolutely key. Es incorrecto, falso más vale, el argumento británico de que Malvinas se trata de un caso de autodeterminación. No, no es un caso de autodeterminación, es un caso de integridad territorial, simplemente porque no se trata de un pueblo que tenga la originalidad y especificidad, se trata de colonos. Es como si usted tuviera una casa, le usurpan la casa y le va a preguntar a los que usurparon la casa qué hay que hacer con la casa, si se tiene que quedar o no, le van a decir que se tiene que quedar, pero eso es una usurpación. En 1965, y tras un año de debates y presentaciones, la delegación argentina del gobierno radical de Arturo Illia obtiene un triunfo diplomático histórico en la ONU. Por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, se sanciona la resolución 2065. Las Naciones Unidas, con su resolución 2065, entienden que es una situación colonial especial y particular, donde ha habido un quebrantamiento de la integridad territorial de un Estado, con lo cual constituye una disputa de soberanía que tiene que ser solucionada entre las dos partes, y esa población, si bien se le tiene que tener en cuenta en sus intereses, no puede ser juez, erigirse, porque esa población pertenece a una de esas dos partes. Las naciones del mundo reconocen los argumentos argentinos, aceptan el principio de integridad territorial y descartan el de libre autodeterminación. Pero además del camino diplomático, Argentina llega a Malvinas de muchas otras maneras. Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en un viaje alrededor del mundo. En 1966, el cineasta Raimundo Gleiser es el primer argentino en viajar a las islas y retratar la vida de los isleños. Fue necesario un permiso especial de la reina de Inglaterra para autorizar el viaje. En los años venideros, Gleiser tomará posiciones políticas cada vez más claras. En septiembre de ese mismo año, un grupo de jóvenes militantes, estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, decididamente opuestos al gobierno militar de Juan Carlos Onganía, realizan el operativo Cóndor. La operación es liderada por Dardo Cabo, en ese momento militante de la Unión Obrera Metalúrgica, y la periodista María Cristina Berrier. Un grupo de jóvenes se ponen a cargo de un avión de Aerolíneas Argentina y lo que hacen es tomarlo, a ese avión, y aterrizar en Malvinas y simbólicamente producir una ocupación. Lo que querían realizar era un hecho simbólico. Los cóndores obligan a aterrizar el avión cerca de Puerto Stanley y lo rebautizan Puerto Rivero, en memoria del gaucho que resistiera a la ocupación británica en 1833. Y lo que quieren hacer es un acto de afirmación soberana que tiene que ver con las islas y que tiene que ver con conmover a la sociedad argentina. Tras 36 horas de toma simbólica, son arrestados y trasladados al continente, donde cumplen una condena en Tierra del Fuego de 3 años para Dardo Cabo y otros 2 líderes y 9 meses para el resto de los jóvenes. Ese hecho, además de tener además del valor de la afirmación soberana, creo que también muestra uno de los primeros actos del comienzo del despertar de una juventud que tuvo un gran compromiso con la causa nacional y popular. Apenas una década después, la dictadura militar asesinará a Dardo Cabo y desaparecerá el primer joven que tomó imágenes de Malvinas para la televisión argentina, Raimundo Gleiser. A pesar de que Gran Bretaña protesta por el episodio de los cóndores, aún así mantiene las conversaciones. El gobierno británico comienza a mostrarse proclive a reconocer a mediano plazo los derechos argentinos. En 1968, con el gobierno laborista de Ted Rowlands en el poder en Gran Bretaña,
Estaba a punto de firmar el documento final de un acuerdo definitivo a la cuestión de soberanía. Y se llamaba los memorandos de entendimiento. Esta información se filtra a través de un periodista corresponsal Reuters, acá en Buenos Aires, que de inmediato transmite la novedad a los dueños de la FIC, la Falkland Island Company. La Falkland Island Company tiene prácticamente el monopolio del comercio dentro y hacia las islas. Es una sociedad anónima de capitales de origen británico. Era dueño de casi 60% de las tierras, dueño del puerto, era el dueño del único supermercado en el pueblo. O sea, era un circuito interno típico colonial. Ese poderoso imperio comercial tiene una gran influencia en Londres y la hace valer. Encabezando un agresivo lobby ante la prensa y el Parlamento británico, es la que presiona al gobierno inglés para demorar los avances de la negociación. Ahí nace el famoso Falkland Island Committee dentro de Malvinas, el Comité de Malvinas. ¿Y quién era el impulsor del Comité de Malvinas? El gerente local de la Falkland Island en Malvinas, Arthur Barton. Y él hace circular dentro del territorio una petición que se firmó en un gran porcentaje de los isleños oponiéndose a lo que iba a ocurrir sin saber absolutamente nada de los contenidos del documento. Pero al cumplirse 10 años de la Declaración 1514, la ONU urge a los países que mantienen enclaves coloniales, como Gran Bretaña, a acelerar los procesos de descolonización. Ese mismo año, la agenda bilateral se concentra en el tema de las comunicaciones con el continente. Inglaterra reconoce el aislamiento del archipiélago y acepta negociar sobre estos temas. En esos 10 años, no solo hay negociaciones entre Argentina y el Reino Unido dirigidas a devolverle el ejercicio de la soberanía a la Argentina, incluso hay un preacuerdo sobre cómo hacerlo, sino que además hay una serie de avances concretos en las relaciones entre el territorio continental y las islas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tenía 2 maestras en las islas enseñando español. Yo fui como maestra de español junto con mi hermana y esto se enmarcaba dentro de una declaración conjunta que firmaron los 2 países, el Reino Unido y la Argentina, que se llamó la Declaración Conjunta de 1971 y cuyo objetivo era facilitar las comunicaciones y el intercambio entre el continente y las islas. Tras casi medio siglo de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Héctor Cámpora, en su discurso de Asunción, afirma que la recuperación del archipiélago será uno de sus objetivos. La diplomacia se vuelve más enérgica. La ONU responde con una resolución en la que señala su preocupación por la falta de progreso en las tratativas. Al mismo tiempo se continúa con la política de cooperación. Entre otras medidas, YPF y Gas del Estado llevan sus servicios a las islas, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los isleños. Este es el aeropuerto que construyó la Argentina con la pista de aluminio levantada de Marambio y con un hangar chiquitito, acá se puede ver, con los funcionarios del ADE adentro trabajando y donde se hacían todas las tramitaciones. El hospital de referencia para asuntos complejos de las islas era el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Y ellos sabían de que si tenían una emergencia tenían que ir a un hospital en el territorio continental, que si querían salir y pasar unas vacaciones también tenían que ir al territorio, o sea que el español les venía bien y era necesario. Mientras hubo posibilidades de diálogo de soberanía, hubo una amplia colaboración y entendimiento. Pero una vez más Argentina sufre una interrupción institucional. En 1976, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla toma el poder, derrocando a las autoridades legales. Durante los años de la dictadura, la política externa argentina está claramente alineada a los intereses de los Estados Unidos y toma distancia de cualquier posición diplomática que cuestionara la política de la potencia hegemónica en la región.
Por eso nadie podía imaginar que el gobierno surgido en la turbia madrugada del 24 de marzo de 1976 habría de embarcarse 6 años después en la aventura militar de recuperar las islas. A 30 años del 2 de abril de 1982, el Estado de Derecho y el consenso entre los argentinos devuelve el camino histórico de los reclamos, en paz, con firmeza y por la vía diplomática. Esa estrategia, que cuenta con el apoyo de toda Latinoamérica, es la que llevará a la Argentina a recuperar por la vía de la paz lo que por derecho le pertenece. Un enorme eco en los países de nuestra región, en los países latinoamericanos y caribeños, y también tiene un fuerte impacto en el mundo, en las distintas regiones, en virtud de que nuestra causa nacional, la causa Malvinas, considerada como una cuestión de la política internacional, cuenta con adherentes en distintos lugares del mundo, y esa adhesión tiene que ver con la percepción consolidada de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte viola sistemáticamente, en el caso de Malvinas, el derecho internacional, sostiene una situación de colonialismo que resulta inaceptable en el siglo XXI, y además realiza una serie de actos que, por su carácter unilateral, en buena parte vinculados con un proceso de militarización, resulta ser un factor de tensión en el Atlántico Sur y de tensión internacional también. Esa percepción de que la cuestión Malvinas es una cuestión pendiente de resolución es más generalizada de lo que nos imaginamos los argentinos y argentinas. Yo he tenido la experiencia de poder haber estado en lugares del mundo en donde uno difícilmente podría imaginarse que hay personalidades intelectuales, académicos, gente de la cultura, además de políticos, de funcionarios, que tienen una especial sensibilidad respecto de la cuestión Malvinas. Es así como, por ejemplo, pude participar en Bulgaria en el lanzamiento de la Comisión de Apoyo al Diálogo por Malvinas, tuvimos la situación de lanzamientos de nuestra embajada en Finlandia, de un grupo también de apoyo al diálogo por Malvinas, y podría seguir mencionándoles países que no tienen nuestro idioma, países que no están vinculados tan estrechamente por lazos migratorios o por lazos culturales, y que aún así, en tanto y en cuanto Malvinas es una causa contra el colonialismo, contra esta suerte de imperialismo residual, se identifican naturalmente con esta causa. Hoy es el día de la afirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas. Le voy a pedir acá a Juan Cruz, ¿me traerías el libro? Está ahí en el escritorio. Disculpen la informalidad, pero quiero mostrarles un libro. Hoy es el día de la afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas. Cuando hablamos de Malvinas, ustedes saben que nos referimos a Malvinas, a Georgias del Sur, a Sandwich del Sur, y a los espacios marítimos e insulares correspondientes. No son solamente las Islas Malvinas, sino son este conjunto de archipiélagos que tienen como principales referencias los nombres de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y es importante contarles a ustedes por qué motivo hoy es el día de la afirmación de los derechos soberanos. Me imagino que la mayoría de quienes están allí son compatriotas argentinos, pero también para los compatriotas españoles o de otras nacionalidades que puedan estar, puede ser interesante para los argentinos también, que contemos brevemente por qué este día. Hoy se cumplen 193 años de la decisión del gobierno
de la provincia de Buenos Aires, ocurrida en 1829, de crear la comandancia política y militar de las Islas Malvinas. Y ustedes dirán, ¿y por qué la provincia de Buenos Aires y no la República Argentina? En esa etapa se estaba generando, se estaba produciendo en la Argentina un proceso confederal. En realidad, la provincia de Buenos Aires tenía, por un lado, las relaciones, el manejo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas, y por otro lado, ejercía en toda la zona sur, digamos, al sur de lo que hoy es la actual Argentina, jurisdicción. Por eso es que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, quien emitió dos decretos. Un decreto en el cual creó la comandancia política y militar. Es muy interesante ver el decreto porque allí hace referencia a la sucesión por parte de la naciente Argentina, de los gobiernos patrios argentinos, de los títulos de soberanía que había tenido España y que correspondían a este Estado naciente. Por eso siempre resaltamos, es muy importante compartirlo también con ustedes, que los gobiernos patrios, nacidos de la Revolución de Mayo y consolidados a partir de 1816 con la Declaración de la Independencia Nacional, fueron gobiernos que abordaron la cuestión Malvinas como una cuestión respecto de la cual había que tomar decisiones. Les cuento, aparte de esta, ya ahora enseguida vuelvo a la creación de la comandancia, pero les cuento que es muy interesante ver cómo el primer gobierno patrio, el gobierno que estaba presidido por esta junta, que estaba presidida por Cornelio Saavedra, el día 30 de mayo, es decir, 5 días después de la revolución del 25 de mayo, ya tenía a su consideración un tema vinculado con Malvinas. El gobernador español de Malvinas le reclamaba que le pagaran los sueldos. Y esta situación dio lugar a una primera intervención, lo cual habla de justamente que el nuevo gobierno, el gobierno criollo, asumía la continuidad de las decisiones institucionales que hasta ese momento tomaban las autoridades españolas, las autoridades virreinales. Y después de ese hecho, del 30 de mayo de 1810, hay una sucesión de hechos también donde aparece la vinculación entre las decisiones del gobierno, de los gobiernos argentinos, con Malvinas, una vinculación muy directa. La Carta de San Martín, de 1815, si no recuerdo mal, corríjanme aquí los historiadores, 1816 me aclaran, solicitándole al director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata que enviaran los reos, los presos que estaban en Malvinas para que se sumaran en el Ejército Libertador, es una prueba de cómo había una consideración gubernamental respecto de que esas islas pertenecían a la República Argentina naciente, a la Argentina naciente, digamos, todavía no era la República Argentina. Pero les decía que en 1829, el gobernador de Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, tomó la decisión de crear la comandancia político-militar y por otro decreto le otorgó esas competencias de comandante político y militar de Malvinas a Luis Bernet. Yo aquí tengo, esto es lo que les quería mostrar, no sé si alcanzan a leer allí, pero este libro se llama Malvinas, mi casa. Es un libro que fue publicado por Marcelo Luis Bernet, un descendiente de don Luis Bernet, y tuvo la colaboración especial de una de sus hijas, de una de las hijas de Marcelo, Clara Bernet, y es un libro que contiene el diario de María Sáez de Bernet, la esposa de Bernet, en donde da cuenta de cómo fue la vida entre ese momento que llega Luis Bernet a las Islas Malvinas, hasta que ella lo deja de escribir el diario en fines de 1829, fue que dejó de escribir el diario,
y hace un relato de la vida cotidiana, muy sencillamente escrito, muy orientado a dar cuenta de cosas de la vida cotidiana. Y allí que se veía, ahí que se lee en ese diario de María Sáez de Bernet, fundamentalmente que se vivía al modo argentino. Quienes estaban en las islas tenían un abordaje de la realidad, más allá de que también habían extranjeros que reconocían a las autoridades argentinas, tenían un modo de vida, les diría, propio de una sociedad de origen español, de un corte colonial, pero que al mismo tiempo incorporaba de algún modo el costumbrismo de los sectores populares, ¿no? Entonces las fiestas populares, se cuenta la realización de esos encuentros, la presencia de residentes en las islas de origen europeo, españoles por supuesto, alemanes, ingleses, todos reconociendo la autoridad de Luis Bernet, también la presencia de criollos y la presencia de aborígenes y de población negra, ¿no? Y esto marca una sociedad, de algún modo, que se iba construyendo a imagen y semejanza de la sociedad de Buenos Aires o de otras ciudades del Río de la Plata. Pero aparte de estas cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, aparece muy claramente la institucionalidad argentina. Entonces, por ejemplo, Bernet celebrando matrimonios entre los isleños como autoridad civil, las decisiones tomadas para la aplicación de sanciones a los que pescaban sin la autorización del gobierno argentino, el cobro de derechos por el aprovechamiento de esos recursos, con lo cual está muy claro que ahí había una autoridad argentina legítimamente constituida. En 1833, como les decía, se produjo la invasión británica a las Islas Malvinas, y a partir de allí una acción violenta que no solamente implicó el retiro de las autoridades políticas y militares, sino también el retiro de la población argentina. Es decir, una acción de expulsión de la población argentina y de reemplazo por una población de origen británico. Esto es lo que hoy conmemoramos, el inicio de este proceso de la creación de la Comandancia Política y Militar, de la acción de ejercicio soberano de Malvinas, que lamentablemente pocos años después, en 1833, se vio impedida en su continuidad a partir de la acción llevada adelante por el Reino Unido y el comienzo de un proceso colonialista de parte de la potencia que en ese momento se erigía como la potencia imperialista en el mundo, ¿no? El Reino Unido de Gran Bretaña. Quiero, habiendo justificado mínimamente por qué hoy los argentinos y argentinas celebramos este 10 de junio como Día de Afirmación de nuestros derechos sobre Malvinas, contarles un poco más cómo está hoy la cuestión Malvinas. En esto quiero destacar, para ustedes puede ser interesante, yo en general trato de repetirlo en distintos ámbitos donde hablo porque resulta muy clarificador. ¿Qué es Malvinas para los argentinos? Les diría más, ¿qué es Malvinas para los latinoamericanos y caribeños? En primer lugar, Malvinas es una política de Estado. En Argentina es una política de Estado. Son 189 años desde la usurpación británica hasta hoy, donde hay continuidad en el reclamo. Esa política de Estado también ha llevado a que se materialice en nuestra Constitución Nacional a partir del año 1994 una cláusula que básicamente dice que las Malvinas son argentinas, que es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, que esto se tiene que hacer de acuerdo al derecho internacional y que hay que contemplar el respeto de el modo de vida de los habitantes. Esta política de Estado es compartida por los países de nuestra región. Es muy importante
A mí me gusta mucho la formulación que hace el gobierno de Chile, los gobiernos democráticos, por supuesto, no hablamos de la dictadura genocida de Pinochet, que fue cómplice además del gobierno británico en la guerra de Malvinas. Me refiero a los gobiernos de la democracia chilena. Ellos dicen que para Chile es una política de Estado el reconocimiento de soberanía argentina sobre Malvinas. Y hay otros países que, si bien no lo formulan así, dan cuenta de esto. No importa quién gobierne en los países de nuestra región, hay un acompañamiento al posicionamiento argentino que es muy importante. Por eso es que podemos decir que Malvinas es política de Estado sin lugar a dudas en la Argentina, y que en los hechos es una política de Estado también que sostienen los pueblos y los gobiernos de nuestra región. En segundo lugar, siempre busco destacar que para nosotros es una prioridad de la política exterior. ¿Por qué Malvinas es un tema principalmente de la Cancillería argentina? Porque tenemos una disputa de soberanía con el Reino Unido, una disputa para lograr la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas. Y mientras nosotros tengamos parte del territorio nacional ocupado por una potencia extrarregional, como es Gran Bretaña, bueno, corresponde que sea para nosotros una prioridad. Por eso el énfasis está puesto desde la Cancillería argentina en esta reivindicación de soberanía, esta afirmación de que las Malvinas son argentinas, y al mismo tiempo la acción de plantearle al Reino Unido el reclamo para que devuelva lo que no les pertenece. Y en tercer lugar, Malvinas es una causa nacional, entre compañeros podríamos decir nacional y popular también, porque es una causa que convoca y moviliza al conjunto de la sociedad argentina. Es una causa que enraiza en nuestra historia, generación tras generación, y que es asumida por nosotros desde muy pequeños, desde los primeros conocimientos que tenemos de la vida social y de la vida política de nuestro país. Pero es muy conmovedor también ver cómo Malvinas es una causa regional también. Es una causa que asumen los pueblos de la región con un grado de compromiso y de generosidad que realmente es sorprendente, ¿no? Yo he tenido experiencias en Bolivia, en Perú, en Panamá, recientemente, les cuento los casos más recientes, en Paraguay, en donde se expresa un fuerte afecto hacia la Argentina frente a esta situación, afecto y solidaridad frente a esta situación de ser víctimas de un proceso colonial. En definitiva, Malvinas es una causa que es identitaria para el pueblo argentino, y creo que además es una causa que nos convoca a la unidad. Los argentinos nos encontramos habitualmente confrontando en muchos campos y muchos terrenos. Nuestro proyecto político es un proyecto político que además se caracteriza por tener definiciones muy claras respecto de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, y esto genera fuertes reacciones de otros sectores de la sociedad, y nosotros tenemos una reacción frente al neoliberalismo, ¿no? En estas frases que el presidente Alberto Fernández ha pronunciado contundentemente: nunca más el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, frente a esta situación, estas situaciones que de algún modo generan confrontación o grieta, como se suele decir, aparece Malvinas como una causa que nos convoca a la unidad. Esto no significa, también entre compañeros es importante decirlo, no significa que todos los argentinos adhieran, todas las fuerzas políticas argentinas, con el mismo grado de intensidad a la defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Está probado que hay gobiernos que defeccionan. El gobierno de Macri defeccionó, y esto hay que decirlo con claridad, al deber que tiene todo argentino y al deber que tienen especialmente los funcionarios públicos de sostener esta prioridad de política exterior
y de evitar, facilitarle a la potencia ocupante una tranquila y cómoda ocupación. Pero en esos momentos en los que aparecen gobiernos que defeccionan, aparece también con mucha fuerza el pueblo argentino, la reacción popular. Y esto ocurrió durante el gobierno de Macri en relación con esto que se conoce como Pacto Forador y Duncan, ¿no? Un compromiso asumido por el gobierno de Macri que implicaba grandes retrocesos para la política argentina en relación con Malvinas y que fue resistido desde el Congreso Nacional a partir de la fuerte presión social también que existió en ese momento. Por eso destaco que hay una convocatoria a la unidad desde esta causa nacional sin ingenuidades, sabiendo que hay sectores que son susceptibles de quedar influenciados por el poder blando británico, hay expresiones de la sociedad que quizás no tienen demasiado claro la importancia estratégica que tiene para el presente y para el futuro de la Argentina y de la región la cuestión Malvinas, pero predomina un sentimiento de vínculo afectivo de los argentinos y argentinas con la cuestión Malvinas, que al mismo tiempo se nutre y se enriquece con el conocimiento, con la razón, ¿no? Con el hecho de poder comprobar que Argentina tiene todos los argumentos, que el Reino Unido no tiene ninguno, trata de inventar argumentos para sostener su posesión colonial, y que el Reino Unido tiene que apelar finalmente ante la falta de argumentos, apela, no es que tenga que hacerlo, no debería hacerlo, apela al uso de la fuerza y a las vías de hecho para poder sostener esta condición colonial en parte del territorio nacional. Nosotros desde la Secretaría, desde la Cancillería, estamos con una agenda muy importante en el plano internacional y también en el plano interno. Nuestra Secretaría tiene como responsabilidad llevar adelante todas las gestiones relacionadas, gestiones internacionales en relación con la cuestión Malvinas. También tenemos a nuestro cargo las campañas antárticas, la determinación de políticas para el mar argentino, aquellas que tienen que ver con la política exterior. Y además de esas funciones de política exterior, tenemos funciones que son más propias de la política interna, fundamentalmente la visibilización de la cuestión Malvinas. Y les puedo decir con total seguridad que este año, en el marco de la Agenda Malvinas 40 años, en la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas, hemos tenido realmente la posibilidad de potenciar, con el trabajo de todos los ministerios del Gobierno Nacional, de todas las provincias, de los municipios, potenciar con enorme energía la visibilización de la centralidad que tiene la cuestión Malvinas y la causa Malvinas para el pueblo argentino. Y creo que este es un elemento muy importante. Por último, quiero hacer una referencia. La única referencia que voy a hacer a la Guerra de Malvinas tiene dos componentes. Por un lado, quiero destacar que así como la cuestión Malvinas no se reduce a la Guerra de Malvinas, tampoco se puede abordar la cuestión Malvinas sin tener en cuenta ese capítulo de nuestra historia. Es un capítulo doloroso, es un capítulo cuyas consecuencias las seguimos padeciendo, las padecemos en cuanto al dolor que nos produce la muerte, que nos producen las familias afectadas por los fallecimientos de sus integrantes durante el conflicto o después del conflicto, sobre todo a partir de situaciones de estrés postraumático. Nos duele en nuestros veteranos y veteranas de guerra, nos representa un enorme retraso, la guerra significó un enorme retraso en el plano diplomático y
les diría que hoy buena parte de lo que nosotros hacemos busca revertir las consecuencias negativas que tuvo en el campo de la política internacional la decisión de la dictadura cívico-militar. Esto hace que no podamos dejar de considerar, en relación con la cuestión Malvinas, a la situación de la guerra de Malvinas, pero hay que tener también muy en cuenta, porque algunos sectores propugnan una visión de Malvinas solamente anclada en la guerra de Malvinas, que para hablar de Malvinas tenemos que hablar de esa historia larga, esa historia de 5 siglos de vinculación entre estas tierras con esas tierras que son parte también de nuestro actual territorio nacional. Y lo segundo, en relación con la guerra, es que este año ha sido muy fuerte la decisión del gobierno nacional, acompañada por la sociedad muy fervorosamente, de reconocer y honrar a nuestros caídos en la guerra de Malvinas y de homenajear también a los veteranos y veteranas de guerra de Malvinas. Esto requiere una apreciación que espero que sea para ustedes un elemento que pueda aportar también alguna claridad desde dónde abordamos esta situación. Quienes combatieron en Malvinas, quienes dejaron su vida allí o la pusieron en riesgo, no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas ni militares. Son argentinos que cumplieron con su deber con la patria. Por lo tanto, la actitud que tenemos que asumir hacia ellos es la actitud de reconocimiento, de agradecimiento. Son sectores que buscaron ser invisibilizados también en la vida nacional, que han tenido un reconocimiento de la sociedad argentina y del Estado argentino, sobre todo a partir de la llegada del gobierno de Néstor Kirchner. El gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández, son gobiernos que han demostrado un fuerte compromiso, no solamente con un reconocimiento declamativo, sino con un reconocimiento concreto en favor de la dignificación de las vidas de estas personas que han cumplido con la patria. Y con la misma energía con que reconocemos a nuestros veteranos y veteranas y a nuestros caídos, condenamos una vez más la dictadura genocida, la dictadura cívico-militar, que tanto daño, tanto dolor han provocado en nuestra historia, manteniéndose vigentes todavía consecuencias de ese crítico proceso histórico, entre ellas las consecuencias de la guerra de Malvinas. Nosotros aquí decimos que las Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas. Nuestro compromiso tiene que ser, estemos donde estemos, en la Argentina, en Europa, donde nos toque estar, ser difusores de esta causa nacional, sostenedores de esta causa nacional y sostener un compromiso con el objetivo de aportar a la recuperación plena y definitiva del ejercicio de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio nacional. Bueno, de mi parte, un agradecimiento por la invitación. Espero que les haya resultado útil mi intervención y ahora los voy a dejar con Juan Cruz Campaña. Juan Cruz es politólogo, Juan Cruz es mendocino como yo, y él hace un abordaje de la cuestión Malvinas, principalmente desde el campo de las relaciones internacionales, desde el campo de la política internacional, y con una interesante mirada geopolítica. Y después de Juan Cruz va a estar con ustedes Facundo Rodríguez. Facundo es abogado, es magíster en relaciones internacionales y es un especialista en derecho internacional. Tanto Juan Cruz como Facundo están trabajando en la Secretaría desde el área de vinculación académica principalmente. Acá todos tienen varias funciones porque somos pocos y tenemos mucho trabajo, pero
lo que hacen fundamentalmente es aportar su formación académica, su conocimiento en función de la gestión que llevamos adelante de la cuestión Malvinas. Así que los dejo con dos jóvenes y comprometidos compatriotas, compañeros además, que van a poder compartir con ustedes algunos conceptos que seguramente les van a ampliar las perspectivas de conocimiento de la cuestión Malvinas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, allí, ¿cómo están? Todos y todas. Avisen si nos escuchan bien, si nos ven bien. Escuchamos perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando un ratito. No sé si hay algún límite de tiempo, si ustedes nos quieren decir, o nosotros unos 10, 15 minutos cada uno para poder compartir con ustedes. En primer lugar, a mí me gustaría retomar algunas de las cosas que mencionó Guillermo al principio, es decir, poder reflexionar, poder conversar acerca de la importancia de este día en la Argentina, de este día de afirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, sobre las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, porque estos espacios marítimos también tienen un valor realmente muy importante. En aquel momento, es decir, 1829, antes y después, pero también en la actualidad, y durante todo el proceso histórico, desde aquella época hasta aquí. Entonces, primero mencionar que por qué en aquel momento las Islas Malvinas y sus alrededores tenían tanta importancia. ¿Qué estaba pasando? Digo, porque resulta ser que esas islas eran importantes para las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero también eran importantes para otros países que tenían intereses allí, que disputaban por esas zonas su presencia, su capacidad de operación. Y mencionar que, y esto Facundo siempre lo explica muy bien, él presenta los títulos argentinos desde el punto de vista del derecho internacional y responde a la siguiente pregunta: ¿por qué son argentinas las Islas Malvinas? Y un poco lo que yo trato de mencionar es por qué son importantes las Islas Malvinas, y por qué lo eran en aquel momento y lo fueron durante toda su historia. Entonces, que Luis Bernet haya llegado a ocupar esa primera comandancia política y militar tiene que ver con un proceso. Es la culminación de un proceso que Bernet hace, pero que hace la Argentina a partir de 1810 con la Revolución de Mayo. Y que no se pregunta a la Argentina acerca de las Malvinas. La Argentina ejerce su soberanía, como corresponde, por ser parte integrante de ese territorio nacional. Y comienza un proceso, como mencionó Guillermo, 1810, distintas acciones administrativas y decisiones políticas que van en esa dirección. Hay un hecho muy importante que se da en 1820, que es la toma de posesión y el izamiento por primera vez de la bandera argentina en las Islas Malvinas. Es un encargo a un coronel de la Marina, David Jewett, que cumple con la función de llegar a anunciar. Fíjense, allí también se da esta situación, porque anuncia que esas islas son
y forman parte del territorio nacional. Y esta noticia recorre diversos países del mundo y se publica a través de distintos medios, en Europa, en otras partes de América. También los ciudadanos de otros países que estaban allí se anotician de este evento, y pocos años después comienzan ya los otorgamientos de derechos a ciudadanos argentinos. En 1823 se otorgan una porción de tierra a Jorge Pacheco, un empresario argentino, para explotar las islas. Se otorga una porción de tierras y se otorga también la capacidad de la explotación de los recursos. Va a ser nombrado la primera autoridad en las islas, Pablo Areguatí, que es un descendiente de aborígenes, y es Pablo Areguatí la primera autoridad que allí se manifiesta en las islas. Luego van a seguir los involucramientos de la familia Bernet con las islas, se asocia Bernet con Pacheco, comienza un proceso de realizar los viajes hacia las islas, de comenzar con la efectiva ocupación y efectivo ejercicio de soberanía. Es decir, el decreto histórico de 1829 de creación de la Comandancia Política Militar, por cual hoy nosotros celebramos y conmemoramos este día, es el resultado de un proceso de ejercicio de soberanía. Y digo ejercicio de soberanía porque es lo que el Reino Unido ha interrumpido. Es decir, la soberanía argentina sobre esos territorios no está en discusión. Nunca estuvo en discusión. Lo que no podemos ejercer por la ocupación de una potencia ocupante es el ejercicio pleno de soberanía. Y es esta lucha, desde aquel momento hasta la actualidad, donde la Argentina está intentando la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Entonces, en 1829 se institucionaliza un proceso que ya venía aconteciendo, con este nombramiento. Bernet llega a las islas, después aparece y conocemos el diario de su esposa, María Sáenz, como mencionó Guillermo, y allí, entre los informes de Bernet, los diarios de María Sáenz, y otros diarios de otras personas o viajeros que estuvieron en las islas por aquella época, relatan la vida de un gobierno establecido y de un pueblo argentino que es muy similar a la vida en la parte continental de la Argentina. Allí que hay actividad civil, hay matrimonios, hay nacimientos, nace una de las hijas del comandante político y militar, una de las hijas de este matrimonio de Luis Bernet y María Sáenz, hay festividades, se celebran el 25 de mayo y el 9 de julio. El 30 de agosto, cuando se da a conocer el comandante a la población, María Sáenz relata este acontecimiento en su diario y dice que hay un lindo día, que es el día de Santa Rosa, y que se va a conmemorar, finalmente se da a conocer el comandante, y ella a los ciudadanos les va poniendo en sus sombreros cintas del color de la bandera, cintas del color de la patria, cintas celeste y blancas. Eso está en su diario, por ejemplo. Y en esa sociedad donde hay descendientes de europeos, de distintas nacionalidades, afrodescendientes, indígenas, gauchos, están unidos por una identidad. Todas esas diversas nacionalidades están unidas por una identidad. Esa identidad es la identidad de ser argentinos, la identidad de ser un pueblo argentino. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es la importancia en aquel momento. ¿Por qué son importantes las islas? Y por eso viene la ocupación extranjera. Las islas tienen dos condiciones muy importantes
en aquel momento y en la actualidad, por las cuales son estratégicas e importantes. Una, su posición geográfica, y dos, sus recursos naturales. Su posición geográfica: las islas permiten el control del paso interoceánico del Océano Pacífico al Atlántico, permiten el control de las rutas comerciales, permiten el acceso a las costas de 3 continentes, América del Sur, África y el continente antártico. Y desde allí el Reino Unido proyecta su posicionamiento sobre la Antártida. En la actualidad siguen teniendo un valor geopolítico muy importante, por su posición geográfica y por sus recursos naturales. La pesca es el mayor fuente de riqueza para los isleños. La exploración de hidrocarburos alrededor de las islas, existen yacimientos hidrocarburíferos, son vitales, estratégicos e importantes. Hay minerales, hay recursos hidrocarburíferos, hay recursos alimenticios por la pesca, y está la proyección hacia la Antártida. Esto sintetiza, y en aquel momento la pesca, en 1829, 1830, la pesca de anfibios, la pesca y la caza de lobos marinos, ballenas, con la producción de aceite, de grasas que se destinaban a la iluminación de las ciudades europeas. Malvinas sigue siendo, en aquel momento y en la actualidad, un lugar geoestratégicamente muy importante por su posición geográfica y por sus recursos naturales. Nada más, muchas gracias. Continúa Facundo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sabemos que allá son ya las 9:20 de la noche, así que voy a tratar de cerrar y ser lo más breve posible. Simplemente destacar la importancia desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de los títulos argentinos a Malvinas, la fecha que estamos conmemorando y celebrando hoy. En ese decreto de creación de la comandancia de 1829, la Argentina por primera vez establece de forma clara y precisa, y desde el punto de vista jurídico, con una claridad envidiable, cuáles son los títulos argentinos sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Se encuentran allí, en ese decreto de 1829. Y establece básicamente y rápidamente 3 elementos. El primero de ellos es fundamental, porque es el que mencionó también el embajador Carmona al comienzo, que es que se trataba de una sucesión de estados, es decir, que la Argentina había heredado la soberanía sobre las islas, una soberanía que antes de 1810, del 25 de mayo de 1810, cuando comienza el proceso emancipador, era una soberanía que correspondía a España, una soberanía que España había ejercido de manera pública, de manera pacífica, de manera constante y con buena fe. Esa soberanía, esos títulos que España tenía, pasan a la Argentina por un principio reconocido en el derecho internacional y ampliamente aplicado en la actualidad. Se ha aplicado en África, se ha aplicado en Europa Oriental. Es decir, el primero de los títulos que establecen en este decreto de por qué las Malvinas son argentinas es porque las heredamos de España, como heredamos todo el territorio actual, que correspondía al virreinato del Río de la Plata. Este es lo que se sostiene, este principio del derecho internacional, que los nuevos países, nuevas repúblicas independientes, heredan el territorio de la antigua división administrativa de la potencia colonial. Por lo tanto, todo lo que correspondía al virreinato del Río de la Plata pasa a ser esta nueva nación llamada Provincias Unidas del Río de la Plata y luego la República Argentina. Y es bajo la jurisdicción del virreinato del Río de la Plata que las Islas Malvinas se encontraban. Por lo tanto, cuando la Argentina comienza su proceso emancipador, entran las Malvinas también dentro de su soberanía. Luego este decreto continúa mencionando todos los títulos que España tenía hacia o sobre las Islas Malvinas, que es lo que heredó la Argentina. Habla de que las potencias conocían, las principales potencias europeas reconocían la soberanía española, y España así lo hizo saber con distintos tipos de actuaciones, ya sea con la firma de tratados, con autorizaciones o denegaciones de la realización de actividades en y alrededor de las islas y otros actos. A su vez menciona que España fue el primer ocupante de las Islas Malvinas desde el punto de vista jurídico, quizás no desde el punto de vista cronológico, que fue Francia, pero sí desde el punto de vista del derecho, y a su vez establece el ejercicio ininterrumpido de España como única potencia en el archipiélago de Malvinas. Luego de mencionar estos derechos españoles, finalmente la Argentina menciona
esto que mencionaba recién Juan Cruz, que es la continuidad de los hechos y de los actos soberanos y a título de soberano que la Argentina realizó ya desde 1810, con ese pago de sueldos al gobernador español de las islas, con la autorización a súbditos británicos para que vayan a las islas a cazar y a pescar, con las cartas de San Martín, luego con la toma de posesión oficial de las islas en 1820, que lo que hacía esa toma de posesión era ejercer ese título que la Argentina había heredado en 1810, es decir, la Argentina a partir de ese momento, dentro de sus posibilidades, recordemos que se encontraba primero luchando por su independencia contra España, luego en un proceso de guerra civil y de las autonomías provinciales. Incluso en esa situación, la Argentina, el gobierno nacional, entendió la importancia de, que tenía la región para la Argentina. Y es ahí que llegamos a 1829 y por primera vez en la historia de las Islas Malvinas se realizó y se llevó a cabo un proceso, un proyecto poblacional exclusivamente civil, más allá de que el comandante era político y militar, porque tenía a su cargo también las fuerzas militares, pero su proyecto era pura y exclusivamente civil. Por primera vez en la historia fue realizado bajo la soberanía y bajo las leyes de la República Argentina. Por lo tanto, el día de hoy, la fecha de hoy es fundamental para nosotros, fundamental para nuestros derechos, fundamental para la posición jurídica argentina, porque es ahí, en ese decreto, en esa firma de Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires, pero que tenía a cargo las relaciones exteriores del país, es donde se establecen y donde quedan plasmados los derechos y los argumentos jurídicos argentinos, que hoy, 189 años después de la usurpación británica en 1833, siguen manteniéndose inalterados. Es decir, durante 189 años la Argentina ha mantenido los mismos títulos y la misma argumentación, demostrando de manera clara y contundente la solidez de la posición jurídica argentina. Simplemente eso, muchas gracias y espero que nuestra participación haya sido útil más allá de la hora y pedimos disculpas por extendernos un poco más.